tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, wow, un montón. Estuvimos toda la tarde pensando en el futuro. Algunos deben estar cansados. ¿Quiénes están? Levante la mano. ¿Quién está desde las 5? ¿Quién llegó temprano? Ah, bueno, muy bien. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Bueno, sí, aplaudan, aplaudan. Vamos, ahí está. Les voy a pedir un esfuercito más. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y esta es la última charla. Pero les pido a todos que cerremos los ojos. ¿Sí? Cerremos los ojos e imaginémonos que estamos acá en Argentina, pero en el 2050. Se escucha. ¿Sí? Están en su casa, ¿sí? Se acaban de despertar, abren los ojos, es el 5 de marzo del 2050. ¿Y con quién están? Bueno, una fácil. ¿Cuántos años tienen? ¿No? 24 años faltan. ¿Con quién está? Se escucha murmullo. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que hacer ese día? ¿Cómo luce el barrio en el que están? ¿Leen las noticias? ¿Hay noticias? ¿Cómo les llegan? ¿En qué formato? ¿Les llegan directamente al cerebro, tal vez? No sé. ¿Cuáles son los titulares de ese día? ¿No? Del 5 de marzo del 2050. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí este ejercicio me pone muy incómoda. No sé lo que voy a hacer la semana que viene, menos en el 2050. Apenas sé que voy a tener 64 años y no mucho más. El resto es como toda una nebulosa. No sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero es como un gran signo de pregunta. Y no solo me pone incómoda, como que no me gusta, me da como cierto malestar. Y eso tiene que ver con que a las personas nos cuesta mucho pensar en el futuro. A algunas nos cuesta más y a otras nos cuesta menos. De hecho, hay un concepto en psicología que es la continuidad del yo, que es cuán familiar nos resulta ese yo del futuro. Cuán familiar pienso que esa Euge de 64 años del 2050 soy yo misma. A las personas que tienen alta continuidad del yo, les resulta mucho más fácil tomar decisiones pensando en largo plazo, ¿no? Como hacer ejercicio, ahorrar para la jubilación, invertir en educación, porque consideran que ese yo del futuro son ellos mismos. A los que tenemos menos continuidad del yo, nos cuesta muchísimo más. Y todas las personas tenemos sesgos respecto al futuro, ¿no? Está bastante estudiado que en general preferimos dejar las cosas como están. Ese es el sesgo del status quo. Y además tenemos cierta miopía temporal porque nos cuesta mucho integrar integrar el impacto de las consecuencias futuras en nuestras decisiones presentes. Sí, eso está bastante estudiado y es un poco irracional, pero ya sabemos que las personas no tomamos siempre las decisiones que más nos convienen. Y ¿qué pasa con el cerebro, no? ¿Cómo es que hicimos este ejercicio de imaginarnos el futuro? O sea, ¿qué pasa en el cerebro cuando hacemos este tipo de ejercicios? No es que en el cerebro hay un lugar donde se aloja el futuro, no tenemos así como un cajoncito donde están las visualizaciones o las películas del futuro, pero sí lo que hace el cerebro es como utilizar los circuitos que usa para recordar el pasado. Se sabe que si tratamos de imaginar el futuro, se activa el hipocampo, que es clave para la memoria episódica, se activa la corteza prefrontal, donde están como los circuitos de la planificación y la toma de decisiones, y también una red que se llama la red por defecto, que es esa red que se activa cuando soñamos despiertos, estamos así como un poco divagando o pensamos en nosotros mismos. Y lo que hace el cerebro no es tener algo muy concreto de estos ensayos, sino como que ir recolectando a partir de los recuerdos, a partir de las emociones que sentimos, a partir de los lugares en los que hemos estado, de las personas que hemos conocido, de las emociones que hemos sentido, como que lo que trata de hacer es hacer estos pequeños ensayos de imaginarnos el futuro, ¿sí? Y esto tiene un problema, que es que las imágenes del futuro que nos rodean en general son distópicas, ¿sí? Es mucho más fácil imaginar que todo salió mal a que todo salió bien, ¿sí? Todas las películas de ciencia ficción en general son bastante catastróficas. Y eso tiene que ver también con que es mucho más fácil destruir que construir, de pensar un futuro deseable, uno en el que querramos vivir, ¿sí? Pero para lidiar con ese problema hay una metodología que es la prospectiva estratégica, que es una disciplina que no trata de adivinar el futuro, de predecirlo así como nos contaba Walter, como hacen los meteorólogos, sino que apela a la inteligencia colectiva. Un poco lo que estamos haciendo hoy.
apela a que si todos tenemos sesgos, si pensamos el futuro de a muchos, esos sesgos de alguna manera se compensan, ¿sí? Y es una metodología bastante sistemática, tiene como este nombre esotérico de pensamiento futuro, perspectiva estratégica, pero es algo bastante aterrizado, bastante, bastante estructurado, si se quiere. Se trata primero de escanear el horizonte en busca de señales tempranas de cambio, es decir, buscar pistas o indicios en el presente que nos puedan dar alguna idea de qué cambios van a ocurrir en el mediano o en el largo plazo. Una señal temprana de cambio puede ser casi que cualquier cosa, puede ser una tecnología o un cambio social, ¿sí? Se trata de prestarle atención a estas señales que nos hablan de cambios en la sociedad, en la tecnología, en cualquier dimensión, tratar de coleccionarlas y después de hacer sentido, ¿no? de tratar de buscar qué patrones hay en esas señales tempranas de cambio para ver qué fuerzas o en qué dirección se mueven estos cambios y tratar de generar escenarios futuros con esas señales de cambio. Les prometo que después, cuando doy un ejemplo, se va a entender más. Pero una vez que tenemos estos escenarios, algunos van a ser de colapso, otros van a ser de transformación, otros quizás sean de que todo sale igual, pero una vez que creamos esos escenarios y los tratamos de visualizar lo más que podamos de manera colectiva, podemos tratar de elegir a cuál queremos ir. Y una vez que tenemos ese escenario, planificar acorde, hacer una planificación estratégica. Entonces, una vez que decidimos cómo luce Argentina en el 2050, podemos hacer un ejercicio de backcasting, se llama, que es, ok, si queremos llegar acá, ¿qué deberíamos hacer en el 2045 para llegar hacia el 2050? ¿Qué deberíamos hacer en el 2040 para llegar al 2045, en el 2035, 2030, 2020, 2026? ¿Se entiende? Entonces, un poco hoy se habló de todas las crisis que estamos viviendo, ¿no? De la crisis de la democracia, crisis alimentaria, crisis en salud, hay crisis energética, crisis ambiental. Y todas estas imágenes, todas estas crisis son reales, pero también si las imágenes distópicas o las crisis son tan grandes, nos abruman y nos paralizan, ¿sí? Y no nos llevan a la acción. Y la perspectiva estratégica nos permite tener una visión unificada de hacia dónde queremos ir para que eso traccione todos juntos en esa dirección. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Bueno, de todas esas crisis que son ciertas, hay una que es menos visible, que es la crisis de imaginación, que es cómo nos cuesta imaginar estos futuros deseables. Y acá es donde yo creo que entran los hongos. Yo sé lo que están pensando muchos de ustedes, claro, imaginación, los hongos psicodélicos, ¿no? Bueno, sí, es verdad, y hay un capítulo de hongos psicodélicos que escribimos junto al gato y la caja, es cierto, pero eso es solo un capítulo, ¿sí? Los hongos tienen muchísimo potencial y yo les quiero hablar de todo el potencial que tienen el reino fungi, porque los hongos nos pueden alimentar, nos pueden sanar y pueden cuidar el planeta, pueden cuidar el ambiente. Pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es un hongo? ¿No? ¿Está bien? Porque los hongos es como medio injusto lo que pasó con los hongos, ¿no? Como que están medio, son como un reino oculto. Ahí me dicen que sí, es como que ahora están un poco de moda, pero son todo un reino, son un montón de especies, hacen cosas fascinantes y, por ejemplo, son como medio relegados de la currícula escolar y demás. Yo soy bióloga, cursé botánica y los hongos eran unas clases al final de botánica. Y eso es injusto, primero porque como que al final, si queda tiempo, vemos lo de los hongos, y además es injusto porque estaba dentro de botánica, que es donde estudiábamos las plantas. Y la verdad es que los hongos están mucho más emparentados con nosotros, los animales, que con las plantas. ¿Sí? Evolutivamente hablando, son mucho más parientes nuestros que de las plantas, y era como medio cualquiera. ¿Por qué? Porque las plantas hacen fotosíntesis, ¿no? O sea, se alimentan a partir de la energía del sol, el dióxido de carbono y el agua, y así fabrican glucosa. Y en cambio, los animales y los hongos nos alimentamos de la misma manera. Necesitamos de otros seres vivos. La única diferencia entre hongos y animales es que los animales necesitamos meternos la comida dentro y los hongos se meten en la comida, ¿no? Es como que sacan el intestino para afuera. Y eso me parece muy gráfico, es una frase de Merlin Sheldrake, un gran micólogo que tiene un libro hermoso que se llama La red oculta de la vida, es muy, muy recomendable y muy lindo. Y además es un poco injusto también lo de los hongos porque otra cosa que pasa es que lo primero que se nos viene es como el hongo, la seta, ¿no? El de sombrerito, ¿no es cierto? Como esa imagen típica
de la manita muscaria quizás, que es ese hongo rojo con pintitas blancas. Y eso, bueno, son muy bonitos, pero no todos los hongos, ¿sí? No todo el reino fungi forma cuerpos fructíferos con esa forma. Por ejemplo, vamos a ver la primera imagen del Yao Yao, creo. A ver si ahí está. Este es el Yao Yao, es muy lindo. Este es el cuerpo fructífero, son como unas bolas operculadas. No tienen la típica forma de seta. Pero inclusive los que sí tienen forma de seta, podemos ver la segunda imagen. Este es el hongo de la muerte. No lo coman. Es el responsable del 90% de las muertes en el mundo, esa manita faloides. Y encima parece que tiene yo nunca lo vi, pero parece que huele rico. Es como una trampa mortal. Pero bueno, inclusive los que forman setas tan lindas como el hongo de la muerte, pensar que el hongo es solo la seta es como pensar que las personas somos solo nuestros genitales, ¿sí? O pensar que las plantas son solo su flor. ¿Sí? Esta es la estructura reproductiva. El organismo, el hongo, digamos, todo el organismo, es el micelio, ese conjunto de hifas que se va metiendo en el sustrato y forma redes subterráneas interconectadas por debajo de la tierra o entre la madera o en el cerebro. Casi que cualquier cosa puede ser un sustrato para un hongo. Hay un caso de un Schizophyllum comune, un hongo que infectó el cerebro de una persona. No estaba bien ese señor, pero casi que cualquier cosa puede ser un sustrato. Entonces, recapitulando, ¿sí? Los hongos son un reino enorme donde solo conocemos el 5% de las especies y tienen muchísimo potencial y pueden alimentarnos, sanarnos y cuidar el ambiente, ¿sí? Así que un poco lo que les voy a contar ahora es algunos ejemplos, algunas de estas señales fúngicas que fuimos colectando, ¿sí? Y que tratamos de hacer sentido y que tratamos de contarlas de manera de historias, porque sabemos que esa es la mejor manera de comunicarnos entre los humanos, ¿sí? Entonces voy a contar algunas anécdotas de personas que trabajan con el reino fungi, de las cuales aprendí muchísimo, me enseñaron un montón. Y primero vamos a ir de por qué se sabe que los hongos nos pueden dar estas pistas para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación, ¿sí? Un gran invento que hicimos en el siglo pasado fue el plástico, ¿sí? Pero está buenísimo y por su estructura química es muy difícil de degradar y eso tuvo muchas implicancias buenas quizás en el campo de la salud, pero a veces fabricamos plásticos que van a durar miles y miles de años y los usamos unos minutos nomás, ¿no es cierto? Entonces nuestro planeta está lleno de plástico, los océanos están llenos de plásticos, también tiramos un montón de contaminantes a los ríos, hay derrames de petróleo. Y es un desafío bastante grave que estamos enfrentando como humanidad y los hongos nos pueden ayudar. Y para entender de qué manera, fui a contactar a Leo Majul, que trabaja justamente en bioremediación o en micorremediación, porque es la remediación que pueden hacer los hongos, ¿sí? Gracias a sus enzimas, a cómo pueden degradar cosas, pueden degradar también estos contaminantes. Fui a verlo a Leo Majul. Leo Majul es un micólogo que trabaja en el laboratorio de micología experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y lo primero que me contó, bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Ah, está muy bien, qué bien. Gracias, Martina. Este es el Pycnoporus sanguineus. Leo trabajaba con este hongo, haciendo justamente bioremediación. Y lo primero que me explicó es, ¿vos sabés por qué la madera es tan dura? Me preguntó. Y yo que no sabía, me explicó que tiene que ver con la estructura química, ¿no? Al igual que el plástico dura tanto, la madera es recalcitrante porque está hecha de lignina, de celulosa y de hemicelulosa. Y si uno entiende cómo son así como los enlaces moleculares de estos tres compuestos, entiende que se van entrecruzando y que forman la estructura química de la madera que le da la rigidez y también la flexibilidad, pero la rigidez de la madera, y por eso usamos madera para hacer muebles, casa, vías de tren y demás. Y Leo Majul me contó que hace 300 millones de años las plantas ya habían descubierto la estrategia de hacer madera, ¿sí? Evolutivamente hablando, antes las plantas no sabían hacer madera y obviamente por prueba y por azar y un poco con errores, como funciona la selección natural, descubrieron esta estrategia de hacer madera y entonces hace 300 millones de años, durante el Carbonífero, las plantas se alzaban
los árboles se alzaban hasta el sol compitiendo por la luz solar y no había organismo capaz de degradarla, porque la madera solo puede degradarla o los hongos o el fuego, y en ese momento los hongos todavía no habían descubierto cómo degradar madera. Entonces la madera se acumulaba, los troncos se acumulaban y se apilaban o crecían y nada los degradaba. Y así es como después se apilaron y se formó el carbón, y por eso esa era se conoce como carbonífero. Pero lo cierto es que en algún momento, por suerte, los hongos también, a fuerza del azar y de la prueba y el error, descubrieron las tijeras moleculares, las enzimas, capaces de degradar estos enlaces químicos que tiene la madera. Y se convirtieron en los alquimistas naturales, ¿no? En estos degradadores o descomponedores de los ecosistemas. Y estas mismas tijeras que hoy en día degradan la madera pueden usarse para degradar el plástico o el petróleo o hasta las colillas de los cigarrillos. Y ahí como que dije, wow, ahí como que entendí y se están usando, y en eso estaba Leo Majul estudiando la bioremediación y tratando de aislar estas enzimas que degradan la madera, pero que se pueden utilizar y hasta entrenar para degradar otros contaminantes. Estaba en eso cuando tocó la puerta Heidi Halk. Ahí dicen, la conocen, genial. Heidi, para los que no la conocen, es diseñadora, y antes de conocer a Leo, o sea, ¿por qué fue a una diseñadora, va a ver a un micólogo? Es porque estaba un día en Brasil con una amiga en Isla Grande paseando cuando se topó con este hongo. Acá está, este es el velo de novia. Es un hongo muy bonito. No sé si alguno lo vio alguna vez, es hermoso. Tiene así como una pollerita tipo de macramé, tejidita, divino, y huele mal, eso sí, para atraer a moscas. Y Heidi flasheó, no se animó a tocarlo porque pensó que tal vez era venenoso, pero dijo, wow, como que flasheó por el lado de la forma, ¿no? Y por esa forma, cómo era que la naturaleza se tomaba el trabajo de hacer esta estructura, y si esta estructura, qué función cumplía en la naturaleza y demás. Flasheó y volvió a Buenos Aires y ahí decidió tratar de cultivarlo. Y para eso fue a tocarle la puerta a Leo Majul, al laboratorio de micología experimental de Exactas. Cuestión que Leo hasta ese momento no tenía nada que ver con el diseño o con el arte, pero dijo, dale, vamos a tratar de cultivarlo. Y la verdad es que es muy difícil de cultivar este hongo porque necesita temperatura y humedad como muy preciso, pero empezaron a probar con otros hongos también, y entre ellos probaron con Ganoderma, que es el reishi, quizás alguno lo conoce, y con Ganoderma empezaron a fabricar unos materiales a partir del micelio que eran muy lindos, muy suaves, muy livianos, muy porosos, muy versátiles. También les permitían hacer formas diferentes y podían construir casi cualquier cosa. Y cuando yo lo tuve en la mano a esos micomateriales, también dije, wow, esto es espectacular. Con esto podemos reemplazar al telgopor. Les dije yo, muy contenta. Y me dijeron, no, no, o sea, no entendiste nada. Y yo como, no, en el mundo que nosotros nos imaginamos, no existe el telgopor, porque no hace falta transportar heladeras o televisores de una parte a la otra del planeta. En el mundo que nosotros nos imaginamos, quizás vos te cultivás un estante. Y yo como, ok, o sea, estas personas, el mundo que se imaginan propone otros vínculos con la naturaleza, otras tecnologías que abren nuevas posibilidades que yo al menos no podía ni imaginar. Y esto también pasa en general con todas las tecnologías. Cuando una tecnología nueva emerge, en general tratamos como de emular lo que hacíamos con la tecnología anterior. ¿Sí? Cuando surgió Internet, lo primero que hacíamos era como leer como revistas digitales, que eran las webs, ¿sí? Y mucho tiempo después empezaron a pasar otras cosas con Internet, ¿sí? Porque las nuevas tecnologías, primero uno las usa como usaba la tecnología anterior, pero después se abren nuevas posibilidades que son muy difíciles de imaginar si uno no juega un poco con esas, ¿no? Como a mí me gusta la palabra en inglés tinker, ¿no? Como esta idea de jugar, de ir probando, de divertirse y de hacer ensayos nuevos, y eso es un poco lo que hacen hoy en día Leo y Heidi con sistemas materiales, que es como se llaman, escriben libros, hay un libro Trazos de biomateriales muy bueno, exhiben, hacen arte, hacen de todo, y la verdad que a mí me han enseñado un montón. Entonces, ya vimos esa historia de los hongos nos pueden ayudar con el ambiente. Ahora les voy a contar cómo nos pueden ayudar a alimentarnos, y después nos queda salud y nos vamos.
¿Estamos bien? Bien. Bueno, los hongos nos pueden ayudar a alimentarnos, claramente. Y sí, son deliciosos, son muy ricos, ¿no es cierto? Son nutritivos, tienen vitaminas, tienen proteínas y ocupan poco espacio, ¿sí? Y crecen en casi cualquier lado. De hecho, dicen que fue un hongo, el Matsukate, el primer ser vivo en emerger después de la bomba atómica. Yo no sé si esa historia es de verdad o no, pero me gusta porque habla un poco de la resiliencia. Y la historia que les voy a contar ahora también es una historia de resiliencia. Es una historia de resiliencia porque cuando también me puse a investigar de hongos, a buscar estas señales fúngicas para tratar de imaginar el futuro, descubrí que el curso teórico-práctico con más horas, el más exhaustivo, se da en el Penal 4 de Bahía Blanca, en una cárcel. Y fue como, ajá. Y eso fue así porque Omar, que estaba preso, un día escuchó en la radio a Ramiro, que Ramiro trabaja en el laboratorio de hongos comestibles y medicinales de un instituto de CONICET ahí en Bahía Blanca, escuchó lo que hacían en el laboratorio y dijo, yo quiero que vengan a dar un taller en la cárcel. Y entonces lo llamó por teléfono. Las cosas me encantan porque suceden porque alguien llama, le toca la puerta a alguien, llama por teléfono, así que nada, hay que conectarnos más. Entonces, Omar llamó por teléfono, Ramiro dijo, obvio, ahí voy, y fue, y no solo dio un taller y le enseñó a los presos todo sobre el cultivo de hongos comestibles y medicinales, sino que también armaron un invernadero con postes de luz, nylon, con pallets, fueron armando todo un invernadero y lo que hacían también, armaron como un sistema, me contó Mar, con una hormigonera que ponía, ahí hervían el sustrato, que usaban cáscaras de semillas de girasol, hay que hervir, eso hay que esterilizar porque si no después crecen y se te puede contaminar con otro hongo o con bacterias, entonces había como que hervir bien el sustrato, que en este caso eran estas semillas, y después ahí hay que inocular con el hongo de interés. Y entonces me contaba Omar que después, bueno, lo empaquetás, el micelio tiene como que crecer por todo el sustrato y en algún momento las condiciones de temperatura y humedad cambian y eso hace que el hongo empiece a fructificar. Y me contaba que es como que uno está ahí esperando, y sucede en días, o sea, sucede, no sé si alguno cultivó alguna vez, pero es bastante rápido el proceso y me contaba Omar que con los otros internos como que jugaban carreras, a ver cuál hongo era el que crecía más rápido y me contaba que le daban mucho amor al hongo. Y que básicamente comieron gírgolas y cultivaron reishi, que es este hongo medicinal. Y a mí esta historia me gusta mucho porque si los hongos pueden crecer en cualquier lado, inclusive en una cárcel, ¿sí? Los podemos utilizar para alimentarnos mejor. En Argentina comemos muy pocos hongos, comemos entre 50 y 100 gramos por persona por año. Y en otros países comen más de 3 o 4 kilos. Y estamos como desaprovechando porque crecen un montón de hongos silvestres en Argentina, pero también podemos cultivarlos cada uno en nuestra casa. Y eso ya está sucediendo. Y de hecho acá cerquita hay un restaurante, el de Manu Donet, que cuando charlamos con Manu, me explicó el concepto de que, bueno, ella tiene un restaurante de hongos, un restaurante, y me explicó el concepto de restauradora. Ella considera que lo que hace es un poco con la comida, ¿sí? Y con los hongos y con querer que la gente coma bien, te restaura un poco el cuerpo y el alma, ¿no? Viene de ahí, me gustó mucho, yo eso no lo sabía. Y de Manu Donet me gusta porque ella es como una militante del hongo. Ella organiza, se junta con otras personas que también aman a los hongos y hacen festivales y se conectan. Y hay algo muy micelial en la manera en que las personas que trabajan con los hongos comparten el conocimiento. Todos son como muy, muy generosos y quieren que más personas se metan en ese mundo y aprendan porque lo disfrutan mucho y realmente generan y comparten el conocimiento de una manera muy, muy altruista que creo que deberíamos aprender todos. Bueno, bien, entonces los hongos nos pueden ayudar en el ambiente, nos pueden dar pistas de cómo comer mejor y también obviamente nos pueden ayudar en temas de salud. De hecho, la penicilina, ¿no? Es un antibiótico que viene de un hongo. Los hongos son parecidos a nosotros y también se tienen que defender de las bacterias, entonces fabrican moléculas que justamente pueden
eliminar a las bacterias. Uno de los desafíos que estamos enfrentando como humanidad es la resistencia bacteriana. ¿Sí? Las bacterias cada vez se vuelven más resistentes a los antibióticos que conocemos, entonces es muy importante seguir investigando y prestándole atención a los hongos, porque es allí donde probablemente podamos encontrar muchas de las respuestas. Y este hongo que está acá es melena de león, que me gusta mucho. Y bueno, se habla bastante hoy en día de los adaptógenos, ¿no? ¿Escuchan alguna vez hablar? Y para hablar de adaptógenos para saber más, yo no sabía mucho, fui a charlar con Rox, que está por ahí, y con Ceci, que tiene un emprendimiento muy lindo que se llama La Funga, donde lo que hacen es hacer extractos de hongos. Y un poco ahí aprendí primero que adaptógenos quizás es un término un poco amplio, donde hay muchos hongos que tienen bastante evidencia científica de que nos hacen bien a la salud, como el caso de melena de león, que hay bastantes evidencias científicas, pero que es un término demasiado vago como para poner a todos en la misma bolsa. Lo más adecuado es tratar de estudiar a cada uno, a cada hongo o a cada sustancia. Hay raíces también dentro de esa como gran bolsa. Y también me hicieron reflexionar sobre el término adaptógeno. ¿Por qué nos tenemos que adaptar al estrés de la vida? ¿Por qué no podemos crear un mundo menos hostil? O sea, ¿por qué nos tenemos que estar adaptando y no ser nosotros dueños de crear un mundo? Y me contaron, en el proceso me contaron de cómo ellas encontraron un propósito en su trabajo, cómo decidieron cambiar de trabajo porque el trabajo que ellas tenían no les otorgaba significado. Entonces me hicieron pensar mucho también en esta idea de qué es la salud y qué es el alimento también, y en que a veces la medicina, el alimento es la medicina, ¿no es cierto? De hecho, si bien ellas hacen extractos de hongos y me regalaron y les agradezco un montón, también me dijeron algo muy lindo que es comer más hongos, incorporarlos a tu dieta. O sea, la verdad es que es cierto, yo no como muchos hongos, no comía muchos hongos. Y entonces terminé probando este hongo que la verdad es, no sé si alguno lo probó, pero es delicioso, es riquísimo y lo podría cultivar cada uno en su casa. Y en el campo de la salud, ni que hablar de la psilocibina, ¿no? Esa molécula que se obtiene del Psilocybes cubensis y de otros hongos alucinógenos, ¿sí? Que hay muchísimos ensayos clínicos muy prometedores donde se están utilizando contra la depresión, la ansiedad, las adicciones o el estrés postraumático. También se está usando psilocibina para hacer investigaciones sobre la conciencia, y además las personas que lo usan de manera recreativa en general reportan mayor conexión con otras personas, ¿no? O muchos reportan conexión con la naturaleza. Entonces ya para ir terminando les voy a contar una historia más, pero básicamente ya hablamos de cómo los hongos nos pueden ayudar en el ambiente, a la salud, a alimentarnos, pero también si bien traen soluciones concretas, muy concretas, también creo que nos pueden dar pistas en esto de la crisis de imaginación, ayudarnos a pensar nuevas categorías que no nos encorseten. De hecho, el Schizophilium comune, a ver, este es el Reishi, este de acá es el Schizophilium comune. Me gusta porque en general, bueno, los hongos no tienen machos y hembras, se reproducen de manera sexual, no todos, algunos, pero no tienen machos y hembras, tienen tipos sexuales. Y en general tienen 4, o sea, pocos. Pero este hongo tiene 23.000 tipos sexuales, así que tiene como para elegir, o sea, más allá del binarismo, acá está el Schizophilium comune. Y nos enseña también eso, a pensar en categorías que no nos cuesta imaginar. Y para ir terminando, una historia más que tiene que ver con esto de las categorías y de que a veces las categorías que usamos para pensar la ciencia. Conocí a Fran Kujar. Fran es micólogo, pero podría haber sido cualquier cosa. O sea, créanme, podría haberse dedicado a casi cualquier cosa. Tiene 1000 historias fascinantes. Es el director científico de Innomi, que es una empresa que está radicada en Bilbao, que se dedica justamente a hacer alimentos en base a hongos sostenibles. Pero tiene 1000 historias. De hecho, Fran Kujar es uno de los responsables de que hoy en día se esté empezando a usar el término funga. Vieron, está flora, fauna y funga. Hace unos años no existía ese término. Y él, junto con otros micólogos, con una micóloga chilena que se llama Juliana Fursi, que es bastante conocida, y con otros más, como que se juntaron a elegir cuál era el término que hacía falta, porque como faltaba el término funga, que básicamente quiere decir como todos los hongos de un lugar, ¿no? O todos los hongos de una época, ¿no? Como flora y fauna, pero al no existir ese término quedaban no solo afuera de la currícula,
los hongos, sino también afuera de las leyes de conservación. Digo, como que muy conscientes de lo que no se nombra, no existe, se juntaron y trataron de buscar cuál era la palabra con mayor pregnancia y que también tuviera sentido en distintos idiomas y llegaron a la palabra funga y ahora se está tratando de incluir, ¿no? Flora, fauna y funga. Bueno, él es Frank Kuhar, que además de hacer algo muy concreto, ¿no? Como el trabajo de director científico que tiene en esta empresa, él un día estaba en la pandemia en Córdoba y se topó con un paper de Alan Turing. Y Alan Turing es el padre de la inteligencia artificial, de la computación, ¿no? El de código Enigma, pero tiene un paper que habla sobre los patrones de la naturaleza, por qué las cebras forman rayas, o por qué los leopardos tienen manchitas, y por qué hay patrones que se repiten. Y básicamente propone una ecuación donde moléculas que difunden o cosas que difunden con algunos parámetros, ¿sí? Algunas variables, podría explicar, si uno va cambiando esas como restricciones, eso podría explicar esos patrones de la naturaleza, ¿sí? Y básicamente eso también podría explicar las huellas dactilares que tenemos, ¿sí? Cómo se forman las huellas de los dedos. Y lo que hizo Fran fue tener una idea que es, mirá, hay algo en micología que no tenía respuesta, que es cómo se forman las topologías de los himenóforos, que es la estructura donde están las esporas en los hongos. Los hongos, algunos tienen laminillas, ¿no? Como el champiñón, ¿vieron? Otros tienen poros, como el Pycnoporus, otros tienen como unos dientitos, otros son lisos y otros tienen como laberintitos. Y en un momento se creía que los de poros eran parientes con los poros, los de laminilla con laminilla y así. Pero cuando hicieron los análisis moleculares se dieron cuenta de que no era tan así. Entonces no se entendía de dónde salía esa forma. Y lo que Frank Kuhar propone es que, bueno, tal vez hacen eso porque es lo único que pueden hacer, como las estructuras de las nubes o cómo se forman los cristales. No tiene tanto que ver con algo que esté en sus genes, sino con una limitación física. Y la ecuación de Turing podría explicar esas formas. Y lo que hizo fue buscar, ir jugando, ir cambiando los parámetros de la ecuación de Turing para tratar de formar estas 5 topologías de los himenóforos de los hongos. Lo voy a tratar de ir simplificando para que se entienda la idea. Básicamente publicó un paper que tiene que ver con tratar de entender algo como muy básico de la naturaleza, ¿no? Y publicó el paper y él me dice, pero yo soy un mal padre con las ideas, como tipo, no lo voy a seguir. Tiene esa idea, está muy bien, es bastante revolucionaria, se interpela a matemáticos, a biólogos evolutivos, o sea, realmente están tratando de entender algo como muy... como bastante subyacente a un montón de otras cosas y a la vez está con desafíos urgentes de la humanidad, como hacer alimentos sostenibles en base a hongos. Y a mí que estas dos facetas convivan, ¿no? Como el biotecnólogo y el hombre renacentista que quiere entender la naturaleza, ¿sí? Y que no le importe seguir su descubrimiento, porque él tiene este paper que es como una espora que vaya uno a saber dónde va a germinar, en quién la va a tomar, pero a mí me dan cierto alivio. Podría convivir una sin la otra y también estaría bien, no hay ningún problema. Y para mí la ciencia tiene que estar al servicio de la humanidad, sí, estamos de acuerdo. Pero no tiene sentido pensar en biotecnología sin conocer la biodiversidad, ¿sí? No, se retroalimentan uno a otro. Y a veces se escuchan muchos debates, ¿no? De ciencia básica o ciencia aplicada, y quizás tenemos que pensar más allá de esas categorías. Quizás Frank Kuhar me enseñó y los hongos nos enseñan todo el tiempo, como el Schizophyllum comune, que quizás a veces las categorías que venimos usando quizás nos sirvieron en un momento, pero ahora nos están encorsetando, ¿no? Entonces, si queremos imaginar el futuro, quizás tenemos que pensar nuevas maneras de hacer conocimiento. Y para ir cerrando, también aprendimos mucho de Florencia, que es fungicultora y artista. Ella cultiva Cordyceps, esta es la estrella de tierra, que Frank Kuhar tiene una estrella de tierra con su nombre, pero el próximo, que es el Cordyceps, seguramente alguno lo conoce, es este que se puede controlar a las larvas de las mariposas, de las polillas, o es pariente del que controla las hormigas. El Cordyceps también tiene usos medicinales. Y Florencia lo cultiva en el laboratorio en su casa. Y a mí algo que me llamó mucho la atención es la cantidad de conocimiento que tiene. Hasta descubre nuevas especies y lo hace fuera de la academia.
lo hace de manera interdidacta, me dijo ella. Lo hace con algo que uno podría decir, bueno, ciencia ciudadana. Está generando conocimiento y compartiéndolo de una manera que es bastante innovadora porque es fuera de los circuitos tradicionales de hacer ciencia y de generar conocimiento. Entonces, tal vez los hongos, aprendimos un poco, que nos pueden dar pistas y soluciones para las crisis ambientales, nos pueden dar pistas y nos pueden alimentar, también nos pueden dar soluciones muy concretas, y lo están haciendo hace miles de años, en salud, pero también nos pueden dar pistas e indicios en cómo nos organizamos, cómo generamos innovación, cómo generamos conocimiento, ¿sí? Quizás el micelio también se puede usar como esta metáfora de cohesionador social en una generación que la verdad es que dejó de creer, ¿no? Entonces tal vez la funga se vuelve como este aglutinante que no solo sirve para hacer biomateriales, sino para cohesionarnos como grupo. Y los que tenemos la posibilidad de pensar en el futuro, no solo tenemos que hacerlo porque está bien, sino porque es nuestra responsabilidad, ¿sí? Es una especie de lujo que nos podemos dar. Y quizás el futuro no hay que esperarlo, hay que cultivarlo, ¿no es cierto? Como si fuera un hongo. Y quizás de esta red que se está empezando a formar emerja ese futuro como un hongo de su micelio. Muchas gracias.